La Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad del artículo 150 numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal, con lo cual se despenaliza el aborto en los casos de violación. Sin duda, una decisión histórica que favorece a niñas y mujeres víctimas de este atroz crimen. Pero, ¿cuáles son algunos de los indicadores que condujeron a esta resolución? ¿Qué dispone en la parte principal la sentencia de la Corte? Hola, soy Mauro Cabezón Andino y hoy vamos a echarle cabeza a este asunto. Era infame que el Estado y la sociedad persigan y estigmaticen a las niñas y mujeres que decidían interrumpir un embarazo producto de una violación. El derecho penal servía como instrumento para perseguir a la víctima y no al profanador. Hasta antes de la sentencia, el COIP solo preveía 2 casos excepcionales para que el aborto no sea punible: cuando peligre la vida o la salud de la madre, o cuando se trate de una mujer violada con discapacidad mental. Estas situaciones se encuentran despenalizadas desde el año 1938, aunque con términos distintos a los señalados actualmente. Pero revisemos algunos datos alarmantes que nos sensibilizarán para entender de mejor manera la complejidad del tema. Según Fiscalía, solo entre junio de 2014 y junio de 2019, 26.132 niñas, adolescentes y mujeres fueron violadas en el Ecuador. Asimismo, el Ministerio de Salud Pública señaló que nuestro país es el tercero a nivel de la región, con la tasa más alta de embarazos adolescentes, de 10 a 19 años de edad. Desde el 2013 al 2017 se registraron 109.696 abortos. De estos, más de 46.500 son de niñas de 10 a 14 años y de adolescentes y jóvenes menores de 24 años. Es decir, que el 42% de esos abortos fueron de niñas, adolescentes y jóvenes. Además, en el 2016, el 11% de muertes maternas correspondieron a adolescentes. Entre 2014 y 2019 existieron más de 4.900 víctimas de violación que fueron judicializadas porque decidieron abortar. El INEC indicó que solo en el 2018, escúchenme bien, 6 niñas de 10 años fueron madres, al igual que 11 niñas de 11 años, que 61 niñas de 12, que 418 niñas de 13 y que 1.593 niñas de 14, todas víctimas de violación. Según UNICEF, el embarazo forzado y la violencia sexual en mujeres de 10 a 19 años es el principal factor que motiva el suicidio. ONU Mujeres, en cambio, señaló que en el 2020 el 49% de los nacimientos correspondieron a madres adolescentes. Ante este terrible escenario, varios comités internacionales de derechos humanos solicitaron al Estado apruebe legislación que proteja a las niñas y mujeres víctimas de violencia sexual, entre otras razones, porque el embarazo forzado, la penalización del delito de aborto por violación y la negativa de brindar asistencia vulnera sus derechos y es una forma de tortura, trato cruel, inhumano o degradante. A nivel regional, países como Chile despenalizaron el aborto por violación en el 2017 y en Argentina entró en vigencia en enero de este año, donde ya existía el aborto por violación, pero se despenalizó sin causales hasta las 14 semanas de gestación. La CEPAL, al abordar las muertes maternas y legislación sobre aborto hasta el 2015, señaló que el país de América Latina con menor tasa de mortalidad materna es Puerto Rico, donde no se restringe el aborto, mientras que el índice de muerte materna más alto está en Haití, donde está vetado totalmente. Penalizar el aborto no reduce su práctica, más bien alimenta la inseguridad en contra de las mujeres, al exponerlas a condiciones de precariedad. De hecho,
La Corte Constitucional señala en su sentencia que ante un embarazo producto de violación, la imposición de una sanción penal no evita que las mujeres violadas incurran en la conducta que se pretende impedir. No existen evidencias reales ni objetivas de que la criminalización constituya una medida persuasiva y lo único que logra es promover que la conducta se realice en la clandestinidad y con procedimientos de alto riesgo que ponen en peligro su salud y su vida. De paso, impide que ante situaciones de emergencia acudan a hospitales o centros de salud por temor a ser denunciadas. Quienes se oponen a la despenalización son poco empáticos con la postración psicológica de niñas y mujeres violentadas. La ignorancia o el fanatismo religioso no pueden prevalecer en un Estado laico. Es lacerante mortificarlas dos veces, tanto en los hechos que ya sufrieron como en las consecuencias posteriores. Eso solo arruina su presente y cercena su proyecto de vida. La mayoría de mujeres que deciden abortar son personas pobres, discriminadas y racializadas, que no tienen acceso a salud de calidad en el sector privado, porque sencillamente no tienen plata para pagarlo. Es lamentable que muchos de los que critican la sentencia de la Corte Constitucional sean ultralibertarios en lo económico, pero sean medievales y conservadores en sus valores y conceptos. En serio, ¿es justo que una niña violada y embarazada deba ser juzgada y confinada por no querer al hijo de su violador? Su integridad personal es ultrajada, pues existen secuelas sociales y simbólicas como sentimientos de rechazo, vergüenza y humillación. Prohibir el aborto en esos casos configura a las mujeres como objeto y como un simple instrumento reproductivo, pues les impide decidir sobre ello, atentando contra su dignidad humana. Finalmente, la Corte Constitucional dispuso que su sentencia tendrá efectos inmediatos y obligatorios desde su publicación en el registro oficial y que la falta de regulación legislativa no será pretexto para incumplir la misma, ni para sancionar a mujeres o médicos que interrumpan voluntariamente un embarazo producto de una violación. También dispuso que el defensor del pueblo, con la participación activa de la sociedad civil y de manera coordinada con los distintos órganos estatales, en un plazo máximo de 2 meses, contados desde la notificación del fallo, prepare un proyecto de ley que regule la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, sobre la base de los criterios establecidos, más evidencia médica y científica, y establezca condiciones y requisitos para un adecuado balance entre la protección del nasciturus y los derechos constitucionales de las víctimas de violación. A la Asamblea Nacional le dio 6 meses contados desde la presentación del proyecto de ley para aprobar el mismo. En dicha ley se fijarán los límites objetivos y técnicos dentro de los cuales puede efectuarse la interrupción voluntaria del embarazo, lo que incluye la necesidad de señalar un tiempo máximo de gestación permitido. Me alegra saber que hoy somos un país un poco más justo y menos medieval para las niñas y mujeres ecuatorianas, gracias a las organizaciones feministas y a los colectivos de derechos humanos, porque fue gracias a su lucha y determinación que la despenalización del aborto en los casos de violación hoy es una realidad. Hasta la próxima.